Bueno, vamos a hacer un pequeño cambio en el programa. Le tocaba al doctor Daniel San Juan Horta presentar su tema, pero él ahorita está en el Hospital Ángeles del Pedregal presentando un examen. Entonces va a venir en la tarde, así que hemos hecho el cambio. La presentación que yo tenía en la tarde la voy a dar en este momento. Y para aquellas personas que están tomando fotos y todo lo demás, lo pueden hacer sin ningún problema, pero les comento que todo esto se está grabando de tal manera que posteriormente va a estar disponible tanto en la página de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Metropolitano como en la página de AMSEMIG, de tal manera que ustedes van a poder acceder a las pláticas completas. Por si no quieren tomar fotos, no hay ningún problema, no tenemos tampoco ninguna restricción. Miguel. Ya. Listo. Ok, pues el tema que voy a tratar, yo soy el doctor Jefferson Proañez, para quienes no me conocen, yo estoy aquí en el Hospital Ángeles Metropolitano y me tocó ser el coordinador de este evento, por parte de la Sociedad Médica y por parte de ANSEMIG. Soy el secretario de ANSEMIG actualmente, de tal manera que de alguna manera tengo que ver con la organización de este evento. El tema que voy a presentarles se llama neuropatías craneales dolorosas. Estos son dos de los documentos que evidentemente ustedes van a poder utilizar para que les ayude, digamos, a utilizar los criterios diagnósticos en su práctica diaria. Estos fueron diseñados habitualmente para investigación, es decir, para que los pacientes que se adjuntaran a un protocolo de investigación tuvieran una uniformidad, y para esos fueron los criterios diagnósticos que están publicados en la tercera edición de la Clasificación Internacional de las Cefaleas de la International Headache Society, publicado en Cefalalgia en 2018. Pero también vamos a utilizar otro documento que ustedes tienen también acceso y que les va a servir mucho en este tema, que es la Clasificación Internacional del Dolor Orofacial en su primera edición, que también es un documento oficial de la International Headache Society, que fue publicado en Cefalalgia en el 2020. Entonces les he querido presentar desde el comienzo estos documentos para que ustedes sepan que pueden acudir en cualquier momento a ellos, y sirve mucho para precisar este tema que es un poco complejo. En definitiva, las neuropatías craneales dolorosas se consideran un problema raro dentro del mundo de las cefaleas y de los dolores orofaciales. El rasgo característico es que son dolores de corta duración, que son lancinantes de una gran intensidad, semejantes a un toque eléctrico, y que tienen una localización muy específica de acuerdo al territorio afectado, al nervio afectado, ¿no?, en la cara o en el cráneo. Y a pesar de que su fenotipo es característico, suele suceder que muchos pacientes se tardan muchos años en llegar a su diagnóstico correcto y por tanto a su tratamiento adecuado, ¿no? Por tanto, el primer paso y el más importante va a ser diagnosticar a estos pacientes y poder clasificarlos adecuadamente. A los subespecialistas les encanta complicarse la vida, ¿no? Y entonces, pues, no sabían bien cómo diferenciar bien la situación entre neuralgia y neuropatía, y pusieron esta cosa que ustedes pueden ver ahí en la clasificación internacional, ¿no?, que si uno lo lee textualmente dice: la división entre neuralgia del trigémino y neuropatía del trigémino debería verse como una manera pragmática de diferenciar las afecciones cuyo cuadro clínico y manejo de tratamiento difieren, mientras que ambas no se pueden clasificar basándose en la patología actual conocida o la fisiopatología. Y lo mismo para el nervio intermedio de Risberg y lo mismo para el glosofaringio, ¿no? ¿Alguien entendió algo? ¿Les quedó claro algo de este asunto? No, ¿verdad? Bueno, yo les voy a dar un par de ejemplos que nos va a clarificar esto bastante, ¿no? Un paciente que está bien y de repente comienza a tener
una visión borrosa, una visión alterada para los colores, ¿no? Y que en el fondo de ojo al revisarle no encontramos absolutamente nada y ese paciente tiene dolor periocular y cuando mueve los ojos aumenta ese dolor, ¿no? Entonces, ese paciente clínicamente tiene una neuritis óptica retrovulvar, o sea, tiene una neuropatía. Nadie va a decir tiene una neuralgia óptica, ¿no? ¿Verdad? Si un paciente está bien y de repente comienza a dejar de mover adecuadamente el ojo en una o varias direcciones, es decir, se afecta a uno de los nervios oculomotores o varios, ¿no? Y se acompaña de dolor periocular intenso y le hacemos una resonancia magnética y encontramos una lesión característica en el seno cavernoso, en las vecindades del seno cavernoso, hacia la punta de la órbita. Ese paciente tiene un síndrome de Tolosa-Hone, que es una mononeuropatía múltiple craneal de los nervios oculomotores y de la división primera del nervio trigémino. O sea, tiene una neuropatía. Nadie va a decir tiene una neuralgia, ¿no? Entonces, evidentemente, creo que así queda claro. Sin embargo, en el trigémino se complican las cosas. Por ejemplo, el herpes zóster puede dar neuropatía y puede dar neuralgia, ¿no? Si es menos de 2 meses y se afecta el nervio, tenemos una neuropatía del trigémino relacionada con herpes zóster, y si pasa ya más de 3, que está relacionado obviamente con inflamación, con desmielinización, con presencia del virus, incluso en líquido cefalorraquídeo se puede diagnosticar, etcétera, ¿no? Pero si pasa ya de 3 meses, entonces ya tenemos una neuralgia posherpética, ¿no? Y se complica más todavía porque se les ocurrió poner un término llamado las neuralgias clásicas, ¿no? Tanto para la neuralgia del trigémino como para el glosofaringio, como para el nervio intermedio o intermediario de Risberg, ¿no? Entonces, ¿qué es la clásica? La que está relacionada con una compresión neurovascular. Pero si ahorita aquí nos hacemos una resonancia magnética nosotros, yo les aseguro que pueden reportarles que muchos de nosotros tenemos un contacto neurovascular con el nervio. Eso no significa que vayamos a tener neuralgia, ¿no? Realmente se tiene que demostrar que ese nervio está afectado por la compresión neurovascular, es decir, se produce adelgazamiento del nervio, atrofia del nervio, desmielinización del nervio, sea en su raíz o en su trayecto en el espacio subaracnoideo. ¿Ven? Entonces, ¿eso debería ser una neuropatía? No, es una neuralgia clásica del trigémino. ¿Ven? Igual del glosofaringio, igual del intermediario de Risberg. Entonces, todavía es un terreno un poco complejo. Y de hecho, es tan complejo que estos mismos 2 documentos, ¿no? de la International Headache Society, es decir, de la clasificación internacional del dolor orofacial, los trata como síndromes de dolor neuropático. Este fue publicado en el 2020, es decir, 2 años después de la clasificación de la International Headache Society de cefaleas. Me parece a lo mejor que el término parece mucho más apropiado esto que hablar de neuropatías. ¿De acuerdo? Pero bueno, entonces ahora sí vamos a pasar ya a la parte más práctica, ¿no? En la parte 3 de la clasificación está este tema de las neuropatías craneales dolorosas. Ahí vean ustedes, ¿no? Son bastantes, todas las primeras son relacionadas con el trigémino, y en la parte que tiene que ver con el punto 13.1.2, entonces hablamos de las neuropatías dolorosas del trigémino, ¿no? Que básicamente son atribuibles a herpes zóster o la neuralgia posherpética, la neuralgia postraumática dolorosa, la neuralgia del trigémino atribuida a otros trastornos y finalmente la idiopática. Todos estos son las otras neuralgias que afectan, digamos, a otros nervios, ¿no? La del glosofaringio, la del nervio intermedio de Risberg, la neuralgia occipital, el síndrome cérvico-gloso, la neuritis óptica dolorosa, la cefalea atribuida a la parálisis oculomotora de origen isquémico, el síndrome de Tolosa-Hone, el síndrome óculo-simpático paratrigeminal de Rader, la neuropatía oftalmopléjica dolorosa recurrente, el síndrome de boca ardiente, el dolor facial idiopático persistente y el dolor neuropático central. En este último punto, en el del dolor neuropático central, ¿no? Es bien interesante porque las vías centrales pueden producir dolor neuropático y un ejemplo de ellos es en la esclerosis múltiple.
En la esclerosis múltiple, cuando tenemos una placa que está localizada, yo les voy a mostrar una imagen después, pero que está localizada directamente donde entra la raíz del trigémino a nivel pontino, si está en esa neurona donde entra la raíz, esa es una neuropatía dolorosa no central, ¿ven? ¿Ok? Que está catalogada en un punto aparte además, se llama neuralgia trigeminal por esclerosis múltiple. Pero si ya involucra, pasando eso en el relevo, en la segunda neurona, en el tronco encefálico, ya hablamos de un dolor neuropático central. ¿Ven? Bueno, pues ya vamos a hablar del más importante de todos estos, que es la neuralgia del trigémino, que es el más frecuente, ¿no? Estos son los criterios diagnósticos: dolor unilateral similar a una descarga eléctrica, de aparición y separación repentinas en distribución de una o más ramas del nervio trigémino, que se desencadena por estímulos inocuos y puede desarrollarse sin motivo aparente, y en algunos casos puede haber un dolor continuo concomitante. Dentro de la subdivisión, de hecho, hay las que tienen dolor continuo concomitante. Aquí están puestos los criterios diagnósticos y tomo de aquí, de esta parte, la duración, que es desde una fracción de segundos hasta 2 minutos. Aquí les presento un caso. Tengo 53 años. Estoy acudiendo al médico por un dolor que tengo, que se me presentó hace 2 semanas. Me duele mucho la cara, la parte de abajo, la mandíbula, la boca. Es intenso de pronto al hablar, al comer, al cepillarme los dientes. Bueno, ya con eso podemos decir que pues es un cuadro característico, ¿no? Un cuadro desde el punto de vista sintomático clásico de una neuralgia del trigémino. Ven a la paciente incluso que no puede ni siquiera abrir bien la boca para articular las palabras porque le duele, ¿no? Los tratamientos desde el punto de vista farmacológicos que se han usado son estos que ustedes pueden ver en la diapositiva. Sin embargo, la FDA solo tiene aprobado uno, que es la carbamazepina. Todos los otros son off-label que se han utilizado. La gran mayoría de todos estos medicamentos son necesarios usarse hasta dosis frecuentemente muy elevadas. Por ejemplo, la carbamazepina se puede llegar hasta 800 miligramos al día, la oxcarbazepina 1200, la gabapentina 1800 y así en los otros medicamentos, ¿eh? Así que no tengan preocupación en ir elevando las dosis en el paciente, lo que sea necesario y lo que vaya tolerando de manera escalándola de manera progresiva. Otra forma de poder tratar esto, como ustedes vieron ustedes aquí en la parte final, ¿no? Donde dice aquí, Miguel, ¿me activas este puntero? Bueno, en la parte que decía toxina botulínica tipo A, ¿no? Se puede aplicar como uno de los tratamientos emergentes que están saliendo cada vez más para el control de la neuralgia del trigémino. Esos son los puntos recomendados, los puntos que yo normalmente utilizo cuando hacemos la infiltración con la toxina botulínica, ¿no? La gran mayoría de las veces en la primera y segunda rama, y en cada puntito ponemos 1.5, 2 unidades, no más, ¿no? Porque si no vamos a producir una paresia facial y es recomendable hacerlo bilateralmente por simetría facial. Bueno, ahora sí ya se activó esto. Aquí ven ustedes, esta es la forma de administrarlo, es decir, por vía subcutánea en la paciente, ¿no? Aquí está una de las causas más comunes de la neuralgia del trigémino, que es esta asa, ¿no? Vascular que abraza el trigémino, es decir, que produce la compresión neurovascular y produce la forma clásica de la neuralgia trigeminal. Otra vez recordar que tiene que tener cambios estructurales que puedan ser demostrados por imagen y probablemente por estudios neurofisiológicos también para justificar que sea llamado neuralgia clásica. Cuando fracasa ya el tratamiento farmacológico, pues entonces tenemos que pasar a otros tratamientos ya digamos intervencionistas, ¿no? De estos, pues como ustedes pueden ver, la morbilidad preoperatoria es levemente mayor en lo que tiene que ver con la descompresión microvascular, pero claro, no llega al 3% tampoco,
Pero en cambio, en la anestesia dolorosa, en la anestesia corneal, que son dos secuelas muy importantes de este tipo de procedimientos, pues el uso de la radiofrecuencia y el glicerol son las más importantes. La mortalidad es ínfima, prácticamente digamos, solamente relacionada con la descompresión microvascular. Y en cuanto a la efectividad, pues todos son bastante efectivos, ¿no? Al inicio. Sin embargo, la tasa de recurrencia puede llegar al 50% en el caso del glicerol y superar el 15% en el caso de la descompresión microvascular. En el adormecimiento facial persistente tenemos hasta el 90% en los casos de que se ha usado glicerol y que se ha usado Gamma Knife. Bueno, luego viene este virus muy especial, ¿no? El herpes zóster, ¿verdad? Que produce muchas enfermedades, especialmente en sistema nervioso central, de las cuales a nosotros, pues el que nos interesa aquí básicamente es del herpes zóster oftálmico, ¿verdad? Tenemos aquí pues cómo se manifiesta, y aquí ya no es solamente oftálmico, sino involucra las otras ramas del trigémino, ¿verdad? Pero pues así es como se presenta la neuropatía trigeminal atribuida a herpes zóster. En este caso, neuropatía porque está concordando con las lesiones de la piel, es decir, tiene el criterio de menos de 3 meses desde el inicio de la sintomatología de las lesiones. Estos son los tratamientos antivirales que se pueden utilizar, de los cuales, pues digo, son muy comunes: el aciclovir, el valaciclovir e incluso el fanciclovir. Aquí ustedes pueden ver lo que les decía, ¿no? En los casos de esclerosis múltiple, este tipo de placas, ¿ven? Que pueden verse, sí está justo a la entrada de la raíz a nivel pontino y se puede ver perfectamente bien que tiene correlación allí, ¿no? Entonces, esa sería una neuralgia, pero por esclerosis múltiple como tal. Para las neuralgias del glosofaringio, pues son más o menos iguales las características del dolor respecto de la neuralgia del trigémino. Lo único que cambia, pues básicamente es lo que tiene que ver con la localización de la sintomatología, es decir, se precipita por la deglución, por la tos, por hablar o por masticar, ¿no? Aquí vemos una forma clásica de una neuralgia del glosofaringio, donde vemos la compresión neurovascular del glosofaringio. En cuanto a la neuralgia occipital, pues básicamente es un dolor unilateral o puede ser bilateral, que tiene las mismas características de todas las otras neuralgias, pero que afecta la piel cabelluda de la zona posterior de la cabeza, ¿no? En territorio que puede tener que ver con la distribución del nervio occipital mayor o del gran nervio occipital, el nervio occipital menor e incluso el tercer nervio cervical, ¿no? Y en ocasiones pues podemos encontrar trastornos de la sensibilidad o disestesias en el área afectada, ¿verdad? Aquí está además los criterios diagnósticos para la neuralgia del nervio intermedio, ¿no? Las mismas características que tienen que ver con el dolor de las otras neuralgias, y aquí es un poco más difícil realmente la localización, ¿no? Porque los puntos de disparo están en la pared posterior del canal auditivo, por ejemplo, en la región periauricular, y también pueden a veces desencadenarse por la deglución en muchos casos. Ya dijimos los criterios diagnósticos de la neuralgia occipital. Me lo voy a brincar un poquito, pues básicamente es un dolor de neuralgia que concuerda frecuentemente, se desencadena cuando uno hace un giro rápido del cuello, y del lado ipsilateral de la lengua tiene disestesias, tiene manifestaciones neurálgicas y puede tener incluso un movimiento involuntario de la lengua, básicamente. Y ahora vamos a pasar a la parte del tratamiento, digamos, un poquito particular de cierto tipo de neuropatías, ¿no? Que nos ayuda, que es el bloqueo de los nervios craneales en sus ramas afectadas, ¿no? Y para eso este documento me parece muy importante, que es el consenso de expertos con sus recomendaciones, porque
fue publicado en el 2013, pero sin embargo todo el mundo hacía ya bloqueos en muchas partes, pero pues unificar un poco los criterios de las cantidades de los anestésicos locales a usar, de si usar o no esteroides, qué tipo de esteroides, qué cantidades, pues básicamente este consenso nos da una buena guía al respecto. Estas son todas las indicaciones que tienen los bloqueos que se pueden hacer desde el punto de vista de las diferentes cefaleas. Pero para nosotros acá abajo, ya se nos fue esta cosa, pero en todo caso acá abajo, en lo que tiene que ver con la neuralgia supraorbitaria y la neuralgia auriculotemporal, es la que nos vamos a basar mucho, ¿no? Las precauciones y contraindicaciones, pues siempre tenemos que considerar la posibilidad de que haya reacciones alérgicas. En los pacientes ya de edad avanzada puede haber hipohipertensión, en el embarazo cierta teratogenicidad, aunque en realidad suele ser local la acción y por tanto el riesgo es bastante bajo. Si han tenido síncopes vasovagales hay que tener cuidado, ¿no? Hay que ponerlos acostados de preferencia a estos pacientes. Si tienen defectos óseos, si han sido operados recientemente, si hay craniotomías hay que tener cuidado, si están recibiendo anticoagulantes o antiplaquetarios también. Y obviamente si se utiliza corticosteroides siempre habrá la posibilidad de los efectos adversos cosméticos, ¿no? La pérdida de cabello en la zona en que se infiltra y las zonas de atrofia grasa subcutánea que produce atrofia en la piel y por tanto cuidado cuando lo utilicemos en la cara, ¿no? Especialmente en mujeres, ¿verdad? Pero en todos en particular. La técnica de inyección, jeringa de 3 a 5 mililitros, agujas pequeñas, ¿no? 25, 27 o 30, cortas en la mayoría de los casos, excepto en algunos, por ejemplo en la auriculotemporal podemos utilizar agujas más largas, ¿no? Siempre corroborar que no estemos poniendo el anestésico en el espacio intravascular y hay que inyectar una vez que ya llegamos al punto firmemente de una sola vez, ¿no? Y después de eso hacer la distribución en abanico, ¿no? De la infiltración. Utilizamos lidocaína al 1 o al 2% o bupivacaína al 0.25 o al 0.5% y se puede utilizar una combinación de los dos en una proporción 1 a 1 o hasta 1 a 3. En el caso de los nervios occipitales, el volumen recomendado es de 1.5 a 3 mililitros por nervio, o sea, si se va a infiltrar el gran nervio y el pequeño nervio, pues será por cada uno, ¿verdad? En el caso de las ramas del trigémino en la supratronclear y supraorbitario, utilizamos de 0.2 a 1 mililitro por nervio, y en el caso de las ramas auriculotemporales, en el punto principal que es delante del trago, ¿no? Este punto nada más hay que tener cuidado porque la arteria temporal superficial pasa por ahí y conviene sentir el latido y lo ponemos o por delante o por detrás, pero no se lo vayan a poner en la arteria, ¿no? 0.5 a 1 mililitro directamente en ese punto y después 0.25 en cada uno de los rayos de ese abanico que nosotros vayamos a hacer. Estos son los corticosteroides que normalmente se utilizan, se toma como referencia la triamcinolona en cuanto a la potencia. De todos estos, el que menos riesgo tiene de producir los efectos cosméticos indeseables es la metilprednisolona, ¿no? Tengan cuidado un poco con la dexametasona, ¿eh? Aquí tenemos la distribución del nervio supratronclear, como ustedes pueden ver, ¿no? Les voy a presentar un caso de una paciente. Problema de enfermedad. En enero me enfermé de COVID. Una vez que me enfermé de COVID presenté un dolor en mi ojo derecho, en esta parte. Es un dolor que no puedo describir porque nunca lo había tenido, pero ahí lo tengo constantemente y cuando me toco, simplemente el tocarme con mis dedos se agudiza más este dolor. O simplemente cuando me peino. Solamente presento dolor en esta parte. Bueno, con eso creo que es suficiente. Aquí está la infiltración. El punto, pues obviamente que tomamos de referencia, se habla de algunos puntos de referencia con relación a los músculos que tenemos ahí, al proceros y todo. Yo la verdad es que recomiendo que toquen
el canal por donde sale el nervio se siente perfectamente bien en el borde superior de la órbita, y entonces, tomando de referencia eso, o pueden aplicar ahí, pero siempre de manera lateral, para tratar de llegar un poco debajo del nervio y no lesionar el nervio, o 1 centímetro por arriba, que es lo tradicional, ¿no? Como estamos haciendo en este caso, y estamos administrando, como ustedes pueden ver. El resultado, bueno, pues la paciente queda primero inmediatamente con el efecto anestésico, que eso significa que está bien administrado, ¿no? En la distribución, ¿no? Del nervio que estamos tratando, y después de eso tiene la cuestión de ver que no haya déficit, como en este caso que evaluamos que no hubiera déficit en los movimientos oculares. Luego viene el nervio troclear, ¿qué dijimos el anterior? El supraorbitario, ¿verdad? Ya. Ahora vamos a hablar del supratroclear. Entonces, tienes un dolor desde hace 6 meses. Al revés, ¿verdad? ¿Qué edad tienes ahorita? 29 años. Correcto. Y apareció hace 6 meses el dolor, se presenta más o menos cada semana, una vez, dura 24 a 48 horas el dolor, y es un dolor más bien opresivo, punzante, ¿no? Que está ahí localizado en la región ciliar izquierda, ¿no? Y se acompaña de una inflamación, de una bolita, de un edema que se forma ahí en la región ciliar, y hay hiperestesia cutánea. Bueno, si se toca duele mucho. yo quisiera adelantarle esto, no podemos. Bueno, perdón porque está medio largo pues yo, según yo podía adelantar esto, pero ya no se pudo. En todo caso, vamos a hacer la infiltración del nervio supraorbitario. Aquí tomamos como referencia la línea de la pupila, ¿no? Y 1 centímetro por arriba del borde supraorbitario. Y igual yo aconsejo que localicen el surco del nervio, ¿no? Y ya 1 centímetro por arriba hagamos la infiltración, también con la técnica esta en abanico, ¿verdad? Y bueno, pues ya el resultado. Nada, ya no duele nada. El efecto anestésico inmediato, y se le quita el dolor a la paciente, ¿no? En el caso de los nervios occipitales, pues tomamos como referencia la protuberancia occipital externa y el proceso petroso, ¿no? De ese lado dividimos esta línea en tercios, y una vez que dividimos en tercios, pues tomamos en cuenta en el primer tercio, en la unión con el segundo tercio, ahí localizamos el gran nervio occipital, y entre el segundo y el tercer tercio localizamos el nervio occipital menor. Y bueno, también se puede tomar algunas medidas. Por ejemplo, aquí sugieren 32 milímetros desde la línea media para el gran nervio occipital y 50 milímetros alejados para el nervio occipital menor. Bueno, pues esta es la infiltración que estamos haciendo, no tiene mucho que demostrarse, ¿no? Y en el bloqueo de las ramas auriculotemporales, ¿no? Esto la gran mayoría de las veces lo hacemos especialmente en aquellos pacientes que tienen neuralgia del trigémino y que ya están recibiendo un tratamiento establecido y en general están bien, pero hay periodos en los que se descontrola el dolor, y entonces cuando llegan tenemos que utilizar y hacemos o le ponemos toxina botulínica o le hacemos un bloqueo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, severo que tienes en este momento. Ok. Tiene neuralgia del trigémino con historia de más de 10 años, de 15 años ya, ¿no? De neuralgia del trigémino, que antes era primero derecha, ahora es izquierda, además desde hace 4 años, ¿no? Pero ocasionalmente tiene Esta es una paciente que ya tiene más de 15 años de neuralgia del trigémino. Primero fue de un lado, después del otro lado, y tuvo ella la sabia decisión de no operarse porque la verdad es que muchas veces le pidieron que se operara porque se veía un asa que tenía contacto, pero la verdad es que ella tiene en realidad una neuralgia idiopática, ¿no? Y tan idiopática es que años después le apareció del otro lado también, donde no tiene tampoco ninguna compresión neurovascular, ¿no? Entonces, bueno, pues hacemos la infiltración. En este caso sí utilizamos una aguja un poco más larga, ¿no? Ustedes pueden ver que de mi mano derecha no uso guante ahí porque
hay que tener una precisión, digamos, adecuada para la administración a la hora de poner el émbolo, ¿no? Y hacemos, bueno, la técnica, ¿no? Delante del trago, librando la arteria temporal superficial, ponemos 1 mililitro, le puse en este caso, y después de eso 0.25 mililitros en cada uno de los otros puntos. Y en este caso, también hay casos donde se requieren puntos adicionales. Por ejemplo, del otro lado, esta paciente en esa misma sesión, pues tenía un dolor en una zona muy localizada, ¿no? Con gran alodinia, con gran hiperestesia cutánea, se le disparaba el dolor ahí, entonces decidimos hacer una infiltración adicional ahí y le fue bastante bien. Hay casos adicionales muy complejos, ¿no? Donde podemos hacer otro tipo de bloqueos, ¿no? Como de ganglio esfenopalatino, por ejemplo, a través de las fosas nasales, ponemos unos hisopos, ¿no? Empapados con lidocaína al 2%, topamos la pared posterior y con eso logramos frecuentemente alivio del dolor en muchos de estos casos. Yo utilicé unos hisopos que tienen, que son huecos, para que por el hueco además le infiltrara yo un poco de bupivacaína adicionalmente a la lidocaína. Ya para terminar el tema, en conclusión, las neuralgias y neuropatías craneales son relativamente raras. El diagnóstico preciso y la evaluación de las causas secundarias son cruciales. Obviamente la historia clínica y el examen físico es lo más importante para que nos oriente especialmente si ese paciente puede tener una causa secundaria. Siempre en todos estos pacientes, cuando llegan y no tienen todavía el diagnóstico, tenemos que investigarles por medio de neuroimagen y en ocasiones hay que mandar a hacer estudios repetidos con técnicas especiales, ¿no? Hay que recordar que algunos pacientes pueden tener lesiones de tejidos blandos o estructuras óseas que pueden dar este tipo de manifestaciones. Siempre hay que darles tratamiento médico, incluso aunque el paciente tenga la variante clásica de este tipo de neuropatías, y solamente ante el fracaso médico, pues el intervencionismo, los medicamentos que son anticrisis dirigidas a los canales de sodio son el pilar fundamental del tratamiento, ¿no? Pero existen evidentemente otras opciones, y siempre considerar los bloqueos con anestésico local o toxina botulínica antes de avanzar a la descompresión microvascular o un procedimiento ablativo. Si tienen alguna pregunta, yo les dejo aquí estos 2 artículos que creo que les van a servir bastante bien sobre este asunto, pero mientras avanzamos en alguna pregunta. ¿No? ¿Todo se entendió bien? Bueno, entonces estos 2 que son neuralgias craneales están publicadas en el Continuum, uno en el 2018 y otro en el 2024. Acá hay una pregunta. Adelante, doctora. ¿Le quieren pasar el micrófono, por favor? Porque como están grabándole, pues para que salga en la grabación la pregunta. ¿Con qué frecuencia llegan a...? ¿Sí? ¿Sí está funcionando? ¿Con qué frecuencia o cada cuánto se requiere de una segunda infiltración? ¿De una segunda infiltración? No hay ninguna contraindicación para infiltrar cuantas veces el paciente lo requiera. La gran mayoría de pacientes pueden pasar un día, 7 días, 2 semanas, 3 meses, 1 año o no volverse a presentar nunca el dolor. Es decir, no sabemos realmente qué puede pasar después de una infiltración, ¿no? Pero no hay ningún problema si solamente utilizamos anestésicos locales en que se le pueda volver a hacer una infiltración, por ejemplo, 2 semanas después, ¿no? O 3 semanas después o 1 mes después, ¿no? En el caso del uso de esteroides, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado, porque si utilizamos esteroides repetidamente, la posibilidad de los efectos cosméticos indeseables es mucho más alta, ¿no? Por ejemplo, en las zonas al menos que tienen cabello, en las regiones occipitales, bueno, podemos repetir el esteroide sin mayor problema, pero ya en las zonas de la cara no es muy recomendable estar infiltrando repetidamente. Pero yo he llegado a infiltrar a pacientes, por ejemplo, les volvió el dolor a los 3 días, pues a los 3 días devolvimos a infiltrar y después de los 3 días, pues esa misma paciente ya no volvió a tener nunca un dolor en el supraorbitario, por ejemplo. Es muy variable. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante, doctor.
en cuanto al bloqueo con esteroides, ¿cuál sería el esteroide ideal y la dosis ideal que tendríamos que aplicar para el bloqueo de los nervios? Sí, normalmente es muy recomendable la metilprednisolona. En los pacientes adultos no se recomienda pasar de 80 miligramos de metilprednisolona en general, ¿no? Y cuando se utiliza dexametasona, no pasar de 4 miligramos, ¿no? Si es necesario. ¿Sí? Una pregunta, doctor. ¿Cuál sería su consideración para decidirme entre aplicar toxina botulínica versus infiltración de bloqueo en la parte facial? Pues en realidad depende un poco de la distribución del dolor, ¿no? Si el dolor estaba, digamos, muy extendido, ¿no? Muy generalizado, en ese gráfico que presentamos las ramas de esto, ¿no? Y entonces tenemos un área bastante amplia, la toxina botulínica les va bastante bien. Si tenemos dolores, digamos, un poco más localizados, ¿no? Infiltrar el anestésico le puede ir perfectamente bien. Y los costos también varían. La toxina botulínica puede ser un poco más cara. Muy bien, pues entonces seguimos adelante. Gracias por su participación.